Bienvenidos todo el mundo a este podcast A quién enviaré. Después de 3 meses sin haber subido nada, básicamente por problemas técnicos y académicos, de prácticas, exámenes, TFG, algunos que están terminando la carrera, ¿no? Menos yo. Es que increíble. Menos yo, todo el mundo está terminando la carrera. Es maravilloso. Pero bueno, nada, todo se dará. Vamos al grano. Nos toca un podcast, la verdad, de lo más interesante. De hablar un poco de las cosas, de aquellos mitos quizás que ha tenido que sufrir la Iglesia, pues en muchos aspectos, ¿no? Tanto históricos como actuales. Aquellas cosas que se dicen de la Iglesia que no son tan verdad cuando no son directamente una gran mentira. Así que la verdad es que nos toca un podcast bastante potente, que por cierto va a estar dividido en 2 partes. Hoy vamos a tratar sobre los temas históricos, los mitos sobre la Iglesia que son más de índole histórica, y luego otro día trataremos más mitos actuales, no mitos, cosas falsas que se dicen ahora mismo de la Iglesia de hoy, cosas que directamente no tienen nada que ver con la realidad. Así que vamos a verlo. Es importante para este y también para el otro que se vea en el contexto en que se está viendo, especialmente en este porque tenemos un contexto histórico que analizar. Hay cosas que se deben ver con los ojos de ese tiempo y no con este. Ahora mismo hay cosas que nos parecerían impensables, pero que en aquel tiempo no lo eran tanto. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿vale? Y nada, este va a ser el último podcast del curso, el último podcast de la temporada, que no queríamos irnos sin hacerlo, ¿no? No queríamos dejarlo ahí tirado ya con el especial de Semana Santa, no, queríamos despedir bien la temporada y esta es la forma de hacerlo. Así que, sin más, vamos al grano. Y para este podcast vamos a contar con la presencia de don Jaime Peralta. Por favor, un aplauso. Muy buenas a todos, gracias por la bienvenida. Bienvenido. Y nada, Paloma y Carmita no pueden estar hoy con nosotros. La verdad es que es una pena porque las queremos mucho, las tenemos muy en cuenta en todo momento y la verdad es que nos encantaría que estuvieran. Pero no puede ser porque están ocupadas, es lo que hay. Así que desde aquí nada. Un abrazo a ellas y bueno, y un saludo si nos ven. Efectivamente, un gran saludo. Siempre son grandes fans también cuando no pueden estar. Siempre son ahí bien activas reaccionando y todo. Así que abrazaco. Y nada, Jaime, vamos a empezar un poco, ¿no? Con el tema. Pues sí, vamos a empezar un poco con lo que tenemos que tratar hoy, que es largo porque hay que tocar, sobre todo de manera general, muchos puntos, sí, pero... Es largo, pero tenemos poco tiempo porque además... Sí, porque... La primera media hora la hemos perdido en resolver problemas técnicos y hemos tenido que... Sí, ha habido en el backstage, en el backstage ha habido peleas, ha habido ahora aquí enfrentamientos. No, vea, nos hemos pegado de una manera... ¿Sabes? Ni la velada del año. Detrás de la cortina nos hemos pegado. Es la misma cortina, solo que estamos de espaldas. Efectivamente. Lo del arrugón es porque la cortina es muy larga, entonces sale una parte más. Exacto. Pues bueno, vamos a hablar un poco de, pues eso, como muy bien has dicho, de mitos que tiene un poco la Iglesia, ciertas pequeñas leyendas negras, ¿no? Que de la historia del cristianismo, ¿no? Básicamente desde que Cristo baja a la tierra e instaura pues su iglesia en la tierra hasta nuestros días. Amén, Señor. Que ahí es cuando empieza verdaderamente la iglesia, cuando Jesús le dice a Pedro que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ahí es cuando nace la iglesia. No más tarde, ni es un invento de los apóstoles, ni nada de esas cosas que he oído yo, que he oído barbaridades, así que por favor vamos a tomarlo en serio y ese es el punto de inicio. Bueno, hemos elegido una serie de temas un poco generales, que son como los más llamativos que tiene el cristianismo así en su historia. Y bueno, John, entramos a saco, suavecito, como quieres. Me gusta. Pues bueno, vamos a empezar.
Vamos a empezar un poco, vamos a empezar con el tema que siempre llama la atención de la historia de la Iglesia, que es la Inquisición. ¿Cómo no? La Inquisición. La Inquisición es, pues, yo diría que es como la institución más difamada que ha tenido la Iglesia a lo largo de su historia desde que fue creada en la Edad Media. A ver, que vamos a ponernos, como bien has dicho al principio, hay que ponerse en contexto. Pongámonos en contexto. Edad Media. ¿Qué pasa en la Edad Media en Europa? Pues bueno, la Edad Media empieza desde la caída del Imperio Romano Occidental hasta la caída descubrimiento de América, también aceptado la caída del Imperio Oriental, 1453. Pues nada más empezar la Edad Media, cae el Imperio Occidental y se forman una serie de pequeños reinos independientes que son así como medio herederos del Imperio Occidental. En España están los visigodos, en Francia está el Imperio Carolingio, Inglaterra sufre las invasiones sajonas y luego más tarde las invasiones normandas. Italia se desmembra en 1000 reinos, los estados papales, la República de Venecia, bueno, hay un montón de microestados en Italia que no tienen una gran, ¿cómo decirlo? Una importancia geográfica, pero sí, o sea, sí tiene no una importancia política, pero sí geográfica, porque, pues eso, por ejemplo, Venecia en la Edad Media era un puerto muy importante. ¿Qué ocurre? Que en ese momento de la Edad Media, en la Edad Media, los reinos cristianos de la Europa, de la Europa occidental tienen todos un enemigo común. Y en España es más visible eso, que es el Islam. Está creciendo el Islam, además de que justo es un momento en el que la Iglesia ya desde los tiempos de Constantino ha venido reformándose con concilios y ha tenido que pues paliar algunas herejías, como por ejemplo la más famosa que es el arrianismo. Ujú. Entonces la sociedad de la época todavía era muy propensa a ese tipo de herejías, que esas herejías no consistían, ojo, que la palabra herejía asusta. La palabra herejía en la época era para referirse a doctrinas que eran contrarias a la doctrina que se habían aprobado, no, a las que se había llegado un consenso en los concilios. Pues, por Bueno, a ver, ejemplo, técnicamente esa es la concepción de herejía de siempre, sí, ¿no? esa es la concepción, pero me refiero que la palabra en sí, pues a veces causa un poco de miedo, de que, bueno, Sí, aquí como de nos vas rechazo. a... Claro, nos vas aquí la espada y nos va a ensartar aquí por haber dicho una cosa muy simple. No, la cuestión en la época se trataba para vigilar que no surgieran ramas aparte, sino que todos se mantuvieran en el mismo camino. Es decir, esto es como un mismo barco que va en la misma dirección para que no salte la gente con las barcas y se vaya cada uno por su lado, sino que todos vayan en el mismo barco y en la misma dirección, para entendernos un poco. Ahora bien, la Inquisición nace en Italia y la primera que se pone es en Sicilia. La Inquisición tiene como misión un poco no el control de la fe, sino el control un poco de la doctrina que se defiende y la doctrina que se propaga. Porque en la Edad Media todavía el Papa no era como, no tenía la autoridad que podemos decir que más tarde tendría. Todavía en la época era muy importante la figura de lo que es, bueno, hoy en día también existe, el obispo. El obispo precisamente todavía era más influyente lo que decía el obispo que lo que decía el Papa. Sí. Pongámonos en la situación, un campesino de Francia o de Inglaterra o de la Alemania o la Alemania del Sur, de Sajonia o de por esa zona de Baviera, pues lo que decía un señor vestido de blanco yo que sé, a 800 kilómetros, pues no le llegaba. ¿Quién le llegaba? Pues el obispo que pasaba con su carruaje hasta el castillo donde estaba el rey. Era lo más cerca que iba a estar el campesino del Papa. Hmm. Hoy en día coges un avión, 20 pavos, te vas a Roma y saludas al Papa un poquito. También un poco por la comunicación. Entonces, en la Inquisición, pues tiene como misión un poco que ningún pastor de ninguna región, porque los obispos son pastores, no difunda una doctrina diferente. Ujú. Así que entonces, los inquisidores que estaban a cargo en España, por lo menos, era la orden de los dominicos, eran los encargados de la Inquisición.
tratan de que no salgan que haya este control social también, porque la Iglesia antes en la Edad Media estaba muy unida a la sociedad era muy cristiana, era muy, sí, era muy cristiana, muy propensa a esas tendencias, ahora ya no tanto. Entonces la Inquisición servía como de tribunal social para ver qué es lo que ocurría. Ahora bien, la iglesia condenaba en la época, sí, existían condenas, o sea, la Sí, pero iglesia, no tan perdón. duras. Exacto, ahora viene el medio de la cuestión. La Inquisición tenía una serie de condenas. Ahora bien, la Inquisición fue mal utilizada y de ahí viene su mala fama. En cada reino cristiano de Europa existían también tribunales civiles. Es más, los tribunales civiles eran los que tenían el poder y la autoridad para ejecutar a una persona. Son los que tenían esa autoridad de castigar con la pena capital. En este caso es la pena de muerte o la tortura. Siempre vemos esas imágenes típicas de las películas, de esas imágenes de máquinas de sadomasoquismo que parece que les mola a la Inquisición, Las siempre clásicas. tenerlas ahí, las clásicas, ¿cómo se llama? La doncella de hierro, creo que era, el famoso sarcófago con pinchos. Bueno, Una ese tipo de rueda también que te maquinaria, iba estirando y la tal. rueda, luego Sí. estaba el no sé qué de Judas, que era la pirámide esta, el pico de Judas, creo que se llama. Bueno, No sé, todos había esos, cada una que tal, sí, ¿no? mira, todos esos instrumentos, curiosamente, son inventados en el siglo XIX. Tú no sé si lo sabías. El Espera, siglo espera, espera, XIX, espera, espera, espera. en el siglo XIX, Estamos atribuyendo exacto. herramientas de tortura del siglo XIX a la Inquisición, que es anterior al siglo XIX. En el siglo XIX surge el movimiento del romanticismo y el romanticismo peca Sí. de ensaltar mucho, bueno, peca. El romanticismo hizo un poco de daño de quitar la visión histórica de los hechos, Y dar como una de la versión historia, más y crear una idílica y versión tal. romantizada, válgase la redundancia, y sobre todo que destaca el romanticismo. En España la literatura se centra en la Edad Media. Ahí Sí, nacen los héroes nacionales, el concepto de héroe nacional para la patria, sí. justo surge el concepto de Estado-nación. Ahí es cuando nace una visión de la idealizada no real y poco concisa con la historia de la Edad Media. El famoso cinturón de castidad. El cinturón de castidad que parece que decían que lo imponía la Inquisición a mujeres que habían propensas a pecar, o sea, que no habían pecado, sino que eran propensas a. Sí. Eso el cinturón de castidad, que era como una especie de candado que te cubría la zona de la ingle, eso no existía en la época de la Edad Media. Es más, Ya. y que no lo imponía la Inquisición. Eso se difundió en el siglo XIX. En el siglo XIX la sociedad también era alfabeta y obviamente pues se iba a creer todo lo que le dijeras. Entonces la Inquisición, resumiendo, surge para eso, para un control de que no salgan doctrinas diferentes a la establecida en los concilios de Constantinopla, Nicea, Jerusalén, los antiguos, los Sí. concilios antiguos. ¿Y qué pasa? Que bueno, cada reino en la Edad Media tenía su propio tribunal de la Inquisición. Francia tenía el suyo, Inglaterra tenía el suyo, en Sicilia estaba el suyo, Nápoles tenía el suyo, Baviera tenía el suyo. Recordemos que Alemania eran un montón de microestados que luego era el Sacro Imperio y bueno, en el siglo XIX ya se reunificarían. Cada reino tenía su tribunal de la Inquisición y fue a lo largo de la Baja Edad Media, ojo, de la Baja Edad Media, es decir, Sí. entre 1200 y 1400, o sea, los dos últimos 200 años de la Edad Media. Hmm. La Alta Edad Media va desde el 476, casi Sí. 500, hasta el 1100, Sí, 1200, más o más o menos. menos. Es más fácil dividirlo entre los estilos artísticos, románico y gótico. Y ya tienes más o menos las dos épocas de la Alta y la Edad Media. Yo es más o menos como me lo aprendí Ya. para acordarme en la escuela. Pero bueno. Entonces, ahora bien, ahora llega lo siguiente. La Inquisición tiene mala fama, pero no cualquier Inquisición. La Inquisición Sobre todo, española. la Inquisición española es la que Sí. más mala fama tiene. ¿Por qué no la francesa? ¿Por qué no la inglesa? ¿Por qué no la alemana? ¿Por qué no la italiana? ¿O por qué no la portuguesa? Mismamente. Porque, porque después de la Edad Media, España, bueno, en torno al Reino de Castilla, la unificación con Aragón y la conquista de Navarra,
y luego la conquista de las Canarias y el descubrimiento del Nuevo Mundo, España surge como una potencia. Surge como una potencia. Lo Y entonces, cual ¿qué lo pasa? hace odioso a las otras potencias, ¿no? Lo cual le hace decir, ostras, oye, que está aquí surgiendo un cacho reino que abarca 5 continentes, que tiene todos los mares, tiene todo el oro, la plata que viene de América, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no hace falta dar más argumentos de lo poderoso que fue el Imperio Español después de la Edad Media, que, claro, todos los reinos querían pillar un cacho. Se había descubierto un nuevo mundo, sobre todo, esa era más o menos la idea. Todos querían pillar un cacho de ese terreno y entonces pues surge la famosa frase, si no recuerdo mal, creo que fue Francisco I de Francia, eso más adelante, en el siglo XVI, dijo que en dónde pone que al rey de España, en qué cláusula del Tratado de la Creación pone que le pertenece al rey de España, por lo de ¡Ja! que España abarcaba todo el globo. Madre mía. Entonces en España, curiosamente, ya podemos debatir lo de la idea de España, de cuándo nace España, porque en ese momento era Castilla y Aragón. El Santo Oficio, nombre oficial de la Inquisición en Sí, que general. por cierto, hay un dato curioso. La Inquisición realmente desaparece en el siglo XX, creo, con el Concilio Vaticano II, cuando pasa a ser la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no? em, en, em, Eso ya, o sea, oficialmente, Claro, o por lo sea, yo, hace como ese a ver, cambio de nombre, sí, se suele pero ya situar había dejado atrás su actividad, Mm, digamos, judicial, ¿no? claro, ese es el tema, Pero que hacía mucho tiempo, vaya. el fin creo que se suele situar cuando ya llega la Guerra de Independencia, las Cortes de Cádiz, 1812, la Constitución de Sí. la Pepa. Se suele situar el fin, bueno, como luego viene Fernando VII otra vez y reinstaura el antiguo régimen, se dice que el fin de la Inquisición es 1823 o 1830 en España. Hmm. Es la fecha que se suele poner. Otra cosa es que siguiera existiendo como institución, pero no ejerciera labor. O sea, una Sí, cosa es el papel y otra cosa es la práctica. sí. Oye, una cosa, Ujú. vamos, vamos a hablar también de otras Sí, cosas porque se nos vamos está yendo el a, tiempo con vam- esto y... vamos a cortar ya la Inquisición para Sí, rematar ya con los últimos datos. pero La bueno, Inquisición es... Sí. quede patente que el experto aquí No, es hombre, no, no. A ahí. ver, yo no soy aquí ningún académico ni nada, ni... No, pero definitivamente sabes mucho más que yo, así que Bueno, a ver, comprended no, que yo sea él quien que... está hablando más y pa'lante. Nada, nada, yo un placer, no pasa nada. Y si queréis en los comentarios, seguramente me habré equivocado en algo, simplemente lo corregís. Cuando Que empecemos yo a hacer siempre... más variedad de contenido, divulgación histórica, Sí, te metemos a ti. Que por cierto, estamos ahí viendo cositas de ampliar se van contenido, a que no venir sean solo los cositas. podcasts, Vamos, así que se vienen cositas. se vienen cositas. Y bueno, ya para rematar un poco el tema de la Inquisición, para tratar otros temas, porque Sí, lo tenemos que tratar así generalmente. A ver, la Inquisición española no nace en la Edad Media, nace en la Edad Moderna. Bueno, nace en la Edad Media, perdón, 1474, ya es todavía Edad Media, pero pero se quedan desarrolla bien en la moderna. literalmente quedan, bueno, si aceptamos la fecha de la calle Constantinopla como fin de la Edad Media, eso ya es Edad Moderna. Pero como somos españoles, tenemos que tomar El referente de la fecha, América. el referente de América. Quedan 20 años para que se descubra América, así que todavía ya casi es la Edad Moderna. Así que en 1474, si no recuerdo mal, si me equivoco, por favor, corregirlo, es cuando se crea la Inquisición, la que más mala fama tiene, la Inquisición española. Que lo que tiene de, como se unen dos reinos diferentes, Castilla y Aragón, que además Aragón luego tenía su Inquisición y Castilla tenía la suya, la Inquisición de Aragón se extendería para el Mediterráneo y la de Castilla para América. Convergen en dos reinos con un mismo soberano. Entonces, lo que se hace es tratar de. Volvemos a lo mismo, un control social. ¿Qué pasa? Que en esa época, que es justo cuando nace la Inquisición española, porque durante la Edad Media hemos estado con la invasión musulmana y no había tiempo ni de juzgar ni de nada, solo había tiempo para guerrear contra el Islam. Lo que pasa es que justo se produce un evento muy importante, y con esto ya terminamos, que es la expulsión de los judíos en España.
En 1492 el decreto de expulsión de los judíos de los Reyes Católicos decreta que los judíos se tienen que ir de Castilla y de Aragón. Es lo que tiene un decreto de expulsión. Exacto. El edicto, que es un edicto todavía, que es una herencia romana. ¿Qué pasa? Que la única expulsión de los judíos que se conoce también y la única que tiene importancia es la española. Cuando precisamente a lo largo de la Edad Media, 1300, 1200, se habían expulsado a los judíos en totalidad de países europeos. Sí. Creo que me he quedado un poco colgado. Ay, No te preocupes. Ahora estás entonces, ¿qué pasa? Que España es el último, bueno, técnicamente es Portugal 2 años después, pero España es la última reino básicamente que expulsa a los judíos. Y es más, los reyes católicos en su corte protegieron a muchos judíos para que no se fueran y algunos pues se tuvieron que convertir obligatoriamente, no sé qué, etcétera. En ese tiempo de periodo de la edad de existencia de toda la Inquisición, esos primeros años de la Inquisición, ¿qué pasó? Que se tuvo que centrar en ver si esas conversiones eran reales. No en cazar brujas, ni en usar sus maquinarias de tortura, ni nada. De repente, 1000 personas, o no sé, no me acuerdo qué número era, imagínate, 20.000 personas se han convertido de la noche a la mañana en católicos. Pues tienes que ver que las conversiones han sido reales, que no han sido de boquilla, que se están bautizando. Ese era el verdadero control de la Inquisición. No tú, ¿qué has dicho? O lo típico de una mujer piensa en la Edad Media, en 1400, a por ella. No, o sea, ese meme no era real realmente. Eso, ¿qué pasa? Que luego, si nos vamos a los datos, en España, aproximadamente a lo largo de 4 siglos de historia, y esto está demostrado, existen los números y las cifras, se cargó, es decir, sentenció a muerte a unas aproximadamente 3.000 personas. Y estamos redondeando, ¿vale? Unas 3.000 personas. 3.000 personas a lo largo de 4 siglos debe de ser 10 al año o 1 al año. Claro. Lo cual no tiene por qué ser necesariamente justificable, pero también, también al contrario. Entender que no es la parte más sanguinaria que ha habido. Y por cierto, teniendo en cuenta el contexto de la época, como hemos dicho antes. Exacto. No era una institución ni malvada ni nada, era una institución de control porque la Iglesia tenía su papel, su rol en la sociedad, ahora ya no lo tiene. Ahora se ha quitado a Dios de la sociedad, como hemos dicho en otros podcasts. Pero en ese momento necesitaban ese tipo de control. Los que ajusticiaban eran los otros, los tribunales civiles, que ahora bien, en Francia y en Alemania, los reyes aprovecharon la Inquisición para juzgar ellos. Es decir, usaron como la herramienta para, oye, yo te voy a justiciar porque, yo qué sé, me caes mal o lo que sea y yo te ejecuto y le digo a la Inquisición que te ejecute o lo que sea. Eso es lo que pasó en Francia y en Alemania. Y luego ya cuando en Alemania surgió el protestantismo, la Inquisición protestante, que mucha gente no lo sabe, que existió una Inquisición protestante, es la que más muertes ha producido en la Europa occidental y estamos hablando de una cifra de 30.000 personas. 30.000 personas ejecutó la Inquisición protestante comparadas con las pocas miles que ejecutó la Inquisición española. ¿En los mismos 4 siglos? En los mismos 4 siglos, bueno, teniendo en cuenta que el norte de Europa, la zona nórdica, que es la que más rápido se hizo protestante, a día de hoy la Iglesia protestante sigue siendo oficial. En Noruega, en 1814, que es su constitución cuando se promulgó, la iglesia oficial de Noruega es la Iglesia luterana. O sea, todavía creo que son estados confesionales, pero con libertad religiosa. A Inglaterra le pasa lo mismo con su iglesia de allí. Me explico lo que quiero decir. Luego, Francia, a pesar de ser un país tradicionalmente católico, también cayó en el pecado de pues, utilizar ese tipo de instituciones, pero para un fin más macabro y más político que religioso. Sí. ¿Vale? Y bueno, creo que ya por concluir, lo que estábamos hablando, las famosas máquinas y todo esto son inventos ya del siglo XIX que se difunden con la literatura de los autores del romanticismo. Existían algunos métodos de tortura, de interrogatorio, que permíteme que mencione 2 y terminamos y hablamos de otra cosa. Bueno. Existía una tortura que es muy conocida, que es la de simular un ahogamiento. Existía un manual en el que, en el que estaba regulado que la Inquisición no podía pasarse de cierto tiempo porque si no matabas a la persona.
Entonces, y no interesaba matar a esa persona, obviamente. Lo que hacían era, uno de los métodos era mojar un trapo, un paño, e introducirlo poco a poco por la boca. Al estar muy mojado, se simulaba ese experimento. Es como si estuvieras ahogado, como si te estuviera entrando agua. Entonces, eso creaba ansiedad al interrogado. Y entonces, pues acababa confesando, lo que sé. Y luego el famoso toro, que esto es un invento italiano, si no recuerdo mal, me puedo estar equivocando, creo que era el toro. El toro de oro, creo que era un toro de oro en el que se metía la persona dentro y debajo se ponía un fuego. Claro, o de Ah, bronce, no me ya. acuerdo, era de No, un no, me, material, me era de un suena. metal especial, era de un metal, no me acuerdo muy bien, por No favor, sé, un corregidme. metal que transmitiera calor, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que tú él estaba dentro y el fuego estaba debajo, las brasas, y eso quemaba y claro, ya no tenías dónde colocarte. Y claro, como era una forma como de un toro o de un animal, no me acuerdo, sí creo que era un toro. Sí, un toro, creo. Entonces, claro, el metal quemaba y ya no sabías cómo colocarte y era una posición pues incómoda. Luego, pues eso, por mencionar dos de las supuestas torturas que luego se acababa confesando. Y además las torturas luego en España se convirtieron en algo de fiesta. Y te voy a explicar por qué. Porque muchas veces no hacía falta condenar a la persona, ni quemarla viva, ni esas mierdas. Lo que simplemente eran los famosos autos de fe. Los autos de fe era decir, bueno, vale, se confesaba y de aquí viene los famosos capirotes de los nazarenos de Semana Santa de los penitentes. Ujú. Era ponerle un gorro, una túnica ridícula, era ridiculizar a la persona y pasearla por la ciudad. Esa era la mayor condena que podía darte la Inquisición española, por ejemplo. Y luego, cuando se trataba de quemar a alguien, cuando la condena era de quemar a alguien, en España evolucionó a la quema de efigies. Es decir, no hacía falta quemar a la persona, se quemaba una efigie, o sea, un muñeco, Sí. se quemaba el muñeco y ya está. Y por eso digo que es de fiesta, porque mucha gente se reunía a los autos de fe como si fueran, pues como si fuera algo de un espectáculo público o lo que fuera, porque no había nadie, no había nadie que quemaban, ni descuartizaban, ni esas cosas. Hmm. Y bueno, creo que ya mencionando todo un poco generalmente, porque no podemos tratarlo todo, creo que ese más o menos es un resumen básico, rápido, in extremis de la Inquisición, que bueno, hoy en día no existe, pero sí existe, pero se llama la congregación, como ha dicho bien John, la Congregación para la Doctrina de la Fe, Que ya no hace que, se- estas cosas, ya no hace estas cosas, que, tranquilidad. y que nunca lo ha hecho, vamos también ser claros. Claro. Lo que hace es, pues eso, controlar que la doctrina de la Iglesia es la correcta y y no hay afluentes, y no se crean afluentes de nadie, que este Sí, obispo va para allá, oye, que aquí han dicho que una cosa muy bestia, claro, no, sino ese tipo de cosas. que todo vaya unido en En la una propia misma unidad dirección. de la iglesia, respetando, por supuesto, Exacto. la pluralidad Exacto. de De carismas, ¿no? Pues ritos claro, no es lo y mismo, por de ejemplo, hmm, el rito romano que seguimos aquí que el rito, copto, que, el claro, etíope, el el ortodoxo, griego, claro, el griego, o sea, bueno, perdón, el griego, claro, correcto. el rito greco-católico, pues no es el mismo que el que se sigue aquí, que es el romano, Claro, pero todo en Europa, confluye claro, en lo que es la unidad propia de la iglesia, que eso exige pues una unidad en cuanto a los ritos, en cuanto a los dogmas, en cuanto a lo que eso no es, ¿no? O sea, exacto. Claro, porque si no aquí todo el mundo podría aquí liberinterpretar y caeríamos en claro, el mismo que eso, pecado que el protestantismo, que el claro, protestantismo tiene mil eso ramas. pasa en miles de confesiones del protestantismo que uno perfectamente se puede contradecir con otro. O sea, Sí, ¿y por qué? Porque existe dentro de la un libre propio carisma interpretación. protestante, ¿no? Exacto, porque existe la libre interpretación. Tienes a adventistas, a metodistas, a luteranos, protestantes, evangélicos. Claro que lo mismo un adventista se puede contradecir con otro adventista o un luterano con otro luterano según qué cosas, ¿no? Habrá algunas cosas generales, pero habrá otras que Correctísimo, no correcto. coincidan entre ellos. Pero en la iglesia se Exacto. tiene en cuenta la importancia de la verdad, que es, lo que no es, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Porque no es, Ujú. todo tiene un valor propio dentro de la iglesia, dentro de la liturgia. Bueno, la liturgia se encarga más en la congregación para el culto divino, ¿no? Pero
todo eso son importantes y por tanto debe existir una entidad que, asesorando al Papa, que es el vicario de Cristo, ¿no? El sucesor de Pedro, sea el que asegure el control de estas verdades, ¿no? Y la defensa de estas verdades. Dicho lo cual, Jaime, te felicito, te has comido todo el tiempo en la Inquisición. Perdón. Pero no te preocupes. Es que en realidad es un podcast que debería dar para mucho más. Y yo creo que realmente podemos hacer 3 partes. O sea, podemos hacer otra parte para terminar la parte histórica, ya con un poco más de calma, un momento que tengamos mucho más tiempo. Y nada. Si quieres podemos... ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿O todavía ya se nos ha acabado? Se nos ha acabado ahora. Pero bueno, nada, haremos vale. otra... No pasa nada. Claro, haremos otra parte, haremos una parte extra y ya está. Bueno, Y mira, no pasa fíjate, mejor no desvelar de qué vamos a hablar. Vamos a dejarlo un poco de sorpresa porque el siguiente va a ser también temas históricos, así que serán un poco... De estos sí que van a ser un poco más distendidos, porque tampoco hay... O sea, bueno, sí hay de lo que hablar, también debatir y... Hay mucho de lo que hablar. Sí. Así que nada, de momento lo dejamos aquí y nada, Sí. nos veremos pronto. Ojalá que dentro de menos de 2 semanas. No, pero bueno, nos veremos pronto con una nueva parte de esta... Perdón por haber acaparado... Sí, perdón por haber acaparado todo el tiempo, pero... No te preocupes, sí. Estas cosas es mejor decirlas completas. Si fuera una entrevista que solo te tengo una vez para esto, pues ya. Te hubiera cortado ya hace tiempo para hablar de otras cosas, pero no te preocupes. O sea, siendo que eres parte del equipo, pues es lo que tiene. No te rayes. Así que nada, lo dejamos aquí y ya en la siguiente parte hablaremos de más cositas. Desde luego, no menos ni tampoco más. No. Sino ajustándonos al tiempo. Interesantes. Cosas muy interesantes, la verdad. De hecho, las tengo aquí apuntadas, pero como hemos dicho, no las revelamos. Pues nada, acordaos que podéis escucharnos en iVoox, Spotify, Apple Podcast, cualquiera de vuestras plataformas de podcast preferidas. En YouTube tenemos nuestro canal donde subimos este podcast y, como decimos, a partir del curso que viene trataremos de subir más cosas y un poco más de seguido, ¿por qué no? Sí. Y recordaros también que, no sé si lo habíamos dicho en el anterior podcast, pero hemos creado redes sociales propias, con lo cual podéis seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, todos con el mismo nombre de usuario, a quien enviaré. Ya está. A quien enviaré. Así que nada, con esto y un bizcocho. Hasta luego. Mañana a las 8. Venga, hasta luego. Venga.